¿Qué pasa, familia? Feliz Día de Reyes. Hoy, como es el sorteo del niño, os traigo un poco alimentando mi niño de la infancia, la mejor colección que tengo acabada de cromos, la Liga 2004-2005 Mega Cracks. Vemos aquí a Pablo Asunsao, Ronaldo Nazario, Torres, Ronaldinho. ¡Buah! ¡Qué leyendas! Este del Depor, ¿cómo se llamaba? Andrade, Jorge Andrade, Echevarría y Vicente. Es mi colección favorita, fue la primera que terminé. También es porque en esta colección salía el cromo de Messi, la famosa Rookie Card de Messi, la 71 bis. Vamos a ir equipo por equipo. Vemos que patrocinaba un poco el álbum Sinudine, que debe ser una empresa de electrónica extinta, el mítico Walkman. Joder, qué épocas tú. Albacete Balompié, equipo manchego que había subido aquel año y que aquel año descendió, la verdad, ha sido su última aparición en Primera División. Vemos que está el jugador Rubén González del Real Madrid, mítico, se lo pregunté a Chacho Cromo si le acertó. Y también veo que estaba Marc González, que me ha sorprendido mucho. Marc González, muy buen jugador chileno, no sé si os acordaréis de él, acabó en el Liverpool. Buah, esa pelota estaba guapísima, ¿sí o no? Esa pelota de las mejores que ha tenido la liga. Y nada, Marc González, sorpresilla, no sé qué hacía en el Albacete, pero ahí estaba. Vamos con el Athletic Club de Bilbao. Bajo palos estaba el mítico Aranzubía, ¿no? Vemos ahí también a Luis Prieto, mítico también, Murillo, Asier del Horno, madre mía, Asier del Horno, el carnicero de Baracaldo, Pablo Orbaiz y el bueno de Gurpegui, ¿no? Que bueno, lo suspendieron por dopaje, luego se ve que no era tanto como tal, que le cantaban lo de Gurpegui, pásate un gramo en los campos, unos cachondos. ¿Y qué más tenemos? Tico Iraola, entrenador del Bournemouth, Fran Yeste, la mejor zurda que ha visto San Mamés en mucho tiempo, Julen Guerrero, que lo enseñé en el canal, y vaya dupla, Urzaiz y Echevarría, Qué míticos. Y Ezquerro, el de Logroño, acabó en el Barça la temporada siguiente. Impresionante, Athletic Club, ¿Os fijáis que los jugadores parecen más mayores? O sea, o los chavales de ahora parecen más jóvenes o antaño parecían más mayores, porque esa gente que tenía entre 25 y 30 años y parecen todos señores con pelos en los huevos. Vamos con el Atlético de Madrid, que me estoy liando. Nada, jugadores míticos, el Cholo Simeone, aquí lo tenemos, su última temporada en el conjunto rojiblanco. Aquel año fue curioso porque el Atlético de Madrid, la productora de Cerezo, ¿no? Puso los peliculitas en las camisetas, entonces cada jornada era una película diferente. Muy gracioso, muy original, una pena que ya no se haga. Vemos ahí al mítico Sergi también, Perea, ¿no? Antonio López, fue la selección. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, hay jugadores que no me suenan, Toño, Novo, ni puta idea, Aguilera, Gavi, sí, el Gavi, coño, sí, leyenda, ¿no? Sí, coño, fue luego al Zaragoza, leyenda. Tenemos ahí a Jorge, que ni idea, Nono y Nano, vaya tela, el Kiki Musampa, y aquí abajo Fernando Torres, Paunovic y el Caño y Bagaza. A ver, el Atlético de Madrid, desde la muerte de Jesús Gil hasta la llegada de Cholo como entrenador, no era un grande de España, no vamos a engañarnos. O sea, era media tabla para arriba, tal, pero no era un grande, había perdido mucho prestigio, ¿no? Aún así, vemos ahí Fernando Torres, leyenda, Gavi también leyenda, que ese año creo que se iría al Getafe, si mal no recuerdo. Pero bueno, Atlético de Madrid aquel año quedó a media tabla. Y vamos al Fútbol Club Barcelona. Sí, este equipo ganó la Liga aquel año. Fue un equipazo que tenía. Vemos ahí a Puyol, Ulagué Presas, joder. Era independentista de la CUP, ¿no? Que iba en una furgoneta. Rafa Márquez, Van Bronckhorst, Deco, fichaje de Loporto, que había ganado la Champions el año anterior. Impresionante, ¿no? El Fútbol Club Barcelona, aunque en defensa, bueno, Márquez era un top. No sé por qué le han puesto 3 estrellas, yo creo que tendría que tener 4. Pero en defensa el Barça y el Madrid esos años cojeaban un poco, ¿no? Vamos a poner a Messi en su sitio y analizamos un poco esta página. Mota, Gerard, Xavi. Xavi, jovencísimo Xavi, ahí lo tenemos. El mejor jugador español de la historia, según mi opinión. Como entrenador es un fraude. Ludovic Juli, que llegó del Mónaco. Ronaldinho Gaucho, qué decir. Y Andresito Iniesta. Es que madre mía, los pelos como escarpias, ¿no? La nostalgia pura de estos álbums. Luis García, que ese año se fue al Liverpool y ganó la Champions. Messi y Henry Clarkson, ¿no? Aquí tendría que ir Saviola, pero no sé dónde está. No sé dónde la tengo. La tenía, pero la del Conejo Saviola no sé dónde la he puesto. Tengo la de Messi, pero la tengo en una cajita, obviamente. La carta más valiosa de mi colección y una de las más caras del mundo. Vemos aquí un poco los jovencillos que eran todos. Luis García, que ese pelo, tío. Parece el Vaquilla. Y Lionel Andrés Messi, ¿no? Aquí lo tenemos, nueva ficha, 2 estrellas, 71 bis. Lo que dije, ¿no? Tengo las cartas hechas polvo porque, bueno, este álbum lo hice en quinto de primaria y, bueno, en aquella época no cuidaba mucho las cosas. Vamos al Real Betis. Aquí, bueno, me acordaba de Juanito, ¿no? Que había sido internacional con España. Le marcó un gol a Túnez en el Mundial 2006, si no recuerdo mal. En el medio campo cabe destacar a este hombre, Pablo Asunsao, ¿no? El portero está cagado cuando chuta a Asunsao, como chutaba las faltas. Benjamín,
Joaquín, Capi, Joaquín y de Nilsson, que dos jugadorazos. Fernando Alfonso, este también fue internacional, jugó en el Barcelona. Y Dani, ¿no? Muchos de estos nombres no os acordaréis, ¿no? Y supongo que algún suscriptor no habría ni nacido, pero son, bueno, míticos, ¿no? Yo creo que el fútbol de antaño es mejor que el actual, pero eso es otro debate. Vamos con el Deportivo de La Coruña, que en aquel entonces era un grande de España. Vemos allá a Molina, Manuel Pablo, Naivet, Jorge Andrade, Romero y Capdevila. Estos dos fueron internacionales. Capdevila ganó el Mundial del 2010, Mauro Silva, qué leyenda. Y Romero jugó contra Corea en el famoso Mundial 2002. Quique Romero y Joan Capdevila, ahí están los dos. Buah, es que qué leyendas, Duscher, Sergio, Scaloni. Yo tenía un truquito, esto es una intimidad, ¿no? Pero para retrasar la eyaculación durante el coito, lo que solía hacer antes es intentar recordar alineaciones míticas, y el Deportivo de La Coruña era un equipo recurrente que usaba para un poco... no soltar el veneno tan rápido, ¿no? Y sí, que Tristán, Pandiani y Luque, vaya delantera tú. Vamos con mi Español. Aquel año Español acabó quinto, y eso que tiene un equipo bastante pésimo. Vemos aquí a Mauricio Pochettino, el actual entrenador de la selección de Estados Unidos. Y bueno, muchos nombres que ni me acordaba. Fredson, Womé, o sea, ¿me entiendes? Womé, chaval, ¿qué fue de Womé? ¿Dónde estará ahora el bueno de Womé? Voy a buscarlo, a ver. David García. El Español siempre ha tenido jugadores con nombres muy básicos, ¿no? David García, Carlos Fernández, Sergio García. ¿Qué más tenemos? Maxi López, ¿era? Maxi González o Maxi Rodríguez, no me acuerdo. Maxi Rodríguez. Este metió un golazo contra México en el Mundial 2006 impresionante. Tamudo de la Peña, qué decir, dos ídolos. Farran Curuminas también, héroe de la salvación en 2006. Pero sí, mira, ahí vemos al pequeño Buda, el de Santander, de la Peña, y Raúl Tamudo, mitiquísimo, leyenda absoluta de mi Español. Vamos con el Getafe, que aquel año había sido el primer año que había ascendido de su historia y ya se ha mantenido. Creo que ha bajado un par de años puntualmente, pero se ha mantenido. Hemos visto a Berenguer, que es de Vilasar, de mi pueblo, y a Mariano Pernía, que luego acabó en el Atlético de Madrid. Víbar Dorado, que siempre me ha hecho mucha gracia el nombre. ¿Qué más tenemos por aquí? Un tal Jordi, con Y, bueno, gracioso el nombre. Hostia, y Jica Crayoveanu, ¿no? Está aquí abajo, el rumano, mítico, el rumano Crayoveanu. Pachón y Michel. Michel pensaba que era el entrenador del Girona, pero no, es otro Michel. Para que se parece bastante. Vamos con el Levante, que aquel año también subió por primera vez y luego volvió a bajar. Descarga, ¿no? Jugador gracioso con el nombre. Y aquí tenemos una joyita. Mírate esta cartita de aquí, a ver si lo reconocéis. Ese gran José Luis Rubiales, ¿no? ¿Se llama José Luis o Luis? Luis Rubiales, ¿no? El famoso, controvertido y gracioso, un torrentenato, aquí lo tenemos, el de Roquetas de Mar, ¿no? De Berja, de Almería es. Ahí con pelo, en su etapa en el Levante. Nada, que más, Jofre Mateu, que curioso, ese venía del Barça. Y el bueno de Sergio García, que no recordaba que hubiera jugado en el Levante, pero aquí lo tenemos. Cani Máximo, el chaval del barrio del Bon Pastor. Aquí lo tenemos, Sergio García, con ese pelaco de Cani absoluto. Vamos con el equipo de la capital, el Real Madrid de los Galácticos, que como veremos en defensa, la verdad, un poco hacía aguas, ¿no? Tenemos ahí a Arran Casillas, Michel Salgado, brutal, y luego la época de Pavones y Zidanes, ¿no? Pavón, Samuel, que lo habían fichado aquel verano, un fraude de jugador, Iván Helguera y Raúl Bravo, Mejía y Roberto Carlos, ¿no? ¿Qué decir? Mejía, Raúl Bravo, Pavón, sí, bueno, canteranos que al final, sin más, ¿no? Sin pena ni gloria pasaron. Y este equipo, la verdad, de medio campo para arriba, un equipazo, pero en defensa hacía un poco de aguas, ¿no? Tenías Michel Salgado, Roberto Carlos, Iván Helguera. Iván Helguera era buen jugador, un tanto irregular, pero buen jugador, muy comprometido. Tenemos aquí Borja, David Beckham, que era su segunda temporada en el Real Madrid, don José María Gutiérrez Guti, Solari, Figo, Zizou. Es imposible no emocionarse al ver estos cromos, no recordar un poco aquella época. Madre mía, mi niño interior está muy feliz hoy. Morientes, que había venido del Mónaco de hacer una muy buena Champions, una muy buena temporada. Este año no triunfó en el Madrid, acabó en el Valencia. Pero bueno, espectacular estos cromitos del Real Madrid. Para los merengues seguro que os hace mucha ilusión ver estos cromos. Supongo que no soy el único que tiene esta colección acabada, así que mantenedla porque es mítica esta colección. Vamos con el Málaga, está aquí Arnau, en paz descanse, portero de Mataró, que murió, falleció. Y Fernando Sanz, jugó en el Real Madrid también. Del Málaga no me acordaba de demasiados jugadores, como podéis ver. No sé, ese año no descendió, pero casi. Y bueno, Duda, ¿no? Este era el portugués, aquel que chutaba también las faltas divinamente. Gueijo, que era un delantero suizo internacional, pero no tenía ninguna figura así destacable, ¿no? Del Málaga, si hay algún malaguista que me lo diga.
Vamos con el Mallorca, con el mítico Moyá en la portería, muy joven, debe ser su rookie esta. Vemos ahí a Nadal, que es el sobrino de, bueno, el tío de Rafael Nadal, del tenista. Uriol Ramis, que luego entrenó en el Español y hizo de puta pena. Mario, este Mario creo que acabó en el Barça. Colsa, chaval, calvo mítico de la liga, Colsa, junto con Movilla, calvos míticos. ¿Y qué más tenemos? Araujo, mira, viva el pueblo venezolano, como chutaba las faltas también. Araujo fue un jugón. Y no sé por qué coño tengo aquí dos de Libasic. Aquí en teoría tendría que ir Samuel Eto'o, pero no sé dónde tengo su carta. Bueno, sin más, vamos con el Numancia, otro equipo que recién ascendió aquel año y volvió a bajar y no ha vuelto a subir a primera. Un equipo del de Soria, muy gracioso. Vemos aquí que los nombres no me suena a ninguno. Este Ochoa, que tiene cara como de extra, de malo de película de Hollywood, ¿no? De narcotraficante mexicano. Y la única cosa curiosa del Numancia de ese año es este cromo de TVNet. No sé si os acordáis de TVNet, que se está pagando muy caro porque hay una falla, ¿no? Y sabéis que cuando Panini hace alguna falla en los cromos se revalorizan. En este caso pone ahí 223, tendría que ser el 233, porque el 223 es el narcotraficante mexicano, Ochoa, y por eso vale tanto, porque bueno, tiene este fallito, ¿no? TVNet. Sin más, además creo que este cromo fue el último que conseguí para completar la colección. Vamos con el Racing de Santander, otro mítico de primera. Tenemos ahí a Dudu Aguate, este se dio de hostias con un portero uruguayo en el Depor, con Muslera, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Munúa. Y nada, me ha sorprendido no ver a Munitis. No sé dónde coño estaría Munitis aquel año. Yo lo recordaba en el Racing, no sé dónde estaba. Vemos ahí a David Aganzo, Javi Guerrero, pero no está Munitis, no sé. Vamos con el Sevilla, un saludo a mi amigo Manu, sevillista nato, notario, siempre me hacía mucha gracia ese nombre de portero. Dani Alves, su segunda temporada en el conjunto de Nervión, aquí lo tenemos, jovencísimo, Dani Alves, el mejor jugador que pasó por el Sevilla, según mi amigo Manu. Y nada, ¿qué más? Casquero, ¿no? Que se llevó años posteriormente las hostias de Pepe, la rabia de Pepe. Dani Alves, aquí lo vemos, jovencísimo, 4 estrellitas le ponían. Y arriba pues tenía a esta bestia, me parece un jugador espectacular, siempre me ha gustado mucho, Julio Baptista. Y al bueno de Renato, ojo con Renato, poco se habla de Renato, pero era muy bueno Renato, ¿no? Y en la delantera aún no había llegado Luis Fabiano, estaba Darío Silva, Antoñito y el bueno de Aranda, ¿no? Que este estuvo procesado por narcotráfico, ¿puede ser? No sé, el Sevilla siempre ha tenido jugadores así un poco conflictivos, ¿no? Antoñito, Cani mítico también, ahí lo tenemos. Vamos con Osasuna, con el gran Sanzón en la portería. ¿Os acordáis de Sanzol? ¿Os acordáis también de Curuchaga brutal? Es que, joder, nombres míticos, ¿eh? Cuellar, ¿qué más tenemos aquí abajo? Pablo García, este luego acabó en el Real Madrid. Hizo buena temporada aquel año. Creo que el Osasuna ganó la Copa del Rey ese año. Y gracias a Pachi Puñal y a Pablo García, ahí los vemos. Y en la delantera que tenemos a Baldo, que luego acabó en el Español, a Moja también, que acabó en el Español, y arriba pues Huevo, mítico Huevo, y Aloisi, uno de los pocos jugadores australianos que han pasado por la liga. Brutal, Aloisi ahí. Vamos con la Real Sociedad, con Riesgo en la portería, un portero que siempre vamos mucho gracias al nombre, Riesgo. ¿Y qué más tenemos? Aquí también me ha sorprendido, no he visto a Xavi Alonso. Ese año sé que se había ido al Liverpool, pero sí que habían sacado carta. Tengo esta bis de Rosato, que si hay algún fan de la Real Sociedad y se acuerda de Rosato que me lo diga, porque ni puta idea. Tenemos aquí a Aramburu, Valeri Carpin, mítico jugador muy recordado en el Celta de Vigo y en la Real Sociedad. Xavi Prieto, leyenda máxima absoluta. Gabilondo, Lee Chun-so, coreano que hizo un muy buen mundial 2002 y ahí lo tenemos. Luego se fue al Numancia, creo. Y arriba pues Nihat, Kovacevic y De Paula. O sea, la delantera de la Real Sociedad, impresionante aquellos años. Muy buenas temporadas habían hecho. Vemos ahí a Darko Kovacevic y a Nihat, dos jugadorazos del copón. Vamos con el Valencia, un grande de España en aquella época, con Cañizares en la portería, Curro Torres, que luego se daría de hostias en un partido contra el Inter. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Ayala, mítico, Pellegrino, Carboni. ¡Buah! Qué leyendas. Albelda hemos visto también, Rubén Baraja, Angulo, el de Avilés, aquí lo tenemos, Vicente, Aymar, Chisco y Mista. Mista que el año no fue Pichichi, pero creo que fue Pichichi nacional, ¿no? El jugador español con más goles, ¿no? Impresionante el equipo que gastaba el Valencia. Vamos con el Villarreal, vemos aquí a Pepe Reina con pelo, impresionante, como en el caso de Rubiales. Hemos visto a Ballesteros, a Rua Barrena, jugador mítico, y del Villarreal, si hemos de destacar algo. Aquel año quedaron terceros, hizo una muy buena campaña el Villarreal, luego irían a Champions en la temporada siguiente y pasaría lo de la semifinal contra el Arsenal, mítico penalti de este hombre, de Riquelme Fallao, pero es que tenía un equipazo. Vemos arriba Sonny Anderson y Forlán y Juan Román Riquelme, que como sabéis es un jugador fetiche para mí. José Mari, buen jugador, de Etnia Gitana, ahí lo tenemos, grande. Un equipazo tenía el Villarreal, la verdad. Y acabamos en la Liga, el último equipo de la Liga fue el Real Zaragoza.
otro de los grandes de España en aquella época, bueno, grandes, semigrandes podemos decir, al nivel del Atlético de Madrid en aquella época. Venían de ganar la Copa del Rey, tenían buen equipo, vemos allá a Gaby Milito, vemos allá a Poncio, jugador mítico también, Generelo, que era muy bueno, aquí tenemos a este Cani, que luego fue al Villarreal y leyenda absoluta, Galetti, Sabio, que había jugado en el Real Madrid. No veo a Luchín, no sé si Luchín jugaba ahí o no. Movilla, calvo mítico, madre mía. Y David Villa, tenemos a David Villa en el Real Zaragoza, el guaje, aquí lo tenemos, jovencísimo, una cara como tristona, pero bueno. Y vamos con las megaestrellas, ¿no? Pues un poco por posición, los porteros mejores de la liga, Casillas, Cañizares, Molina, Puyol, Milito, Iván Helguera, Andrade, Michel Salgado y Ayala de defensas, Roberto Carlos del Horno, Pablo Orbaiz, de la Peña, Albelda, ¡buah! Qué nombres, tú. Estas cartas están guapísimas, yo no sé por qué ya no las hacen así, así pues con muy simplistas, pero muy visualmente muy bonitas. Pero es lo que decía, ¿no? Que está Xabi Alonso aquí, pero no lo tengo en la versión básica. Ronaldinho, Xabi Alonso, Zizou, ¡buah! Qué cartotes, tú. Eto'o, Saviola, Echevarría. No sé, me decís en los comentarios cuál es vuestro jugador de estos vintage favoritos. Yo lo tengo claro, yo creo que es este de aquí, Ronaldo Nazario o Raúl. Supongo que Ronaldo Nazario más que Raúl. Me parece, bueno, el fenómeno, qué decir del fenómeno. Impresionante Ronaldo, aquí lo vemos, aquí tenemos estas de los máximos goleadores de la temporada anterior, que si os fijáis los números tampoco son tan grandes, ¿no? 24 goles, ¿no? El máximo goleador de la temporada anterior, pero bueno, ahí está, ¿no? Vemos a Mita Mudito ahí como cuarto, con Salva Ballesta, ¿no? Mista, lo que decía, ¿no? Mista también se infla goles el año anterior. Y vemos que muchos penaltis, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, que Baptista 9 goles de penalti, Tamudo 6 goles de penalti, Salva 5... no sé, eso se cuentan porque son goles al final, pero tiene menos mérito, ¿no? Por ejemplo, Ronaldo metió solo 1 de penalti, ¿no? Y los rookies, tenemos aquí las rookies, bueno, Calatayud, que parece que ya ha hecho 2 servicios militares y haya estado 5 años en la Marina Mercante, pero bueno, es su rookie. Y un poco los jugadores más jóvenes de aquella temporada, Iraola, entrenador del Bournemouth, que suena para el Manchester United, y bueno, Calatayud tenía 25 años, un poco tardío para ser rookie, pero nada. Tenemos aquí las cartas de segunda división, el Real Murcia, un saludo para los murcianos, el Jerez, el Tarrasa, me ha sorprendido mucho que el Tarrasa estuviera aquí, pero aquí está, junto a la Unión Deportiva Salamanca, equipos casi extintos. ¿Qué más tenemos? El Córdoba, el Ciudad de Murcia, había derbi de Murcia aquel año. Y también el Poliegido, mítico Poliegido, el Polideportivo Ejido de Almería, brutal. El Lleida, mi querido Lleida, en honor a mi padre. El Pontevedra, el Ferrol y el Nàstic, ¿no? Y los mejores jugadores un poco de segunda, que cabe destacar, pues Gustavo López del Celta, que aquel año subirían, y Bodipo del Alavés, que ese también hizo luego carrera en primera, ¿no? En el Racing y tal. Y vamos con los nuevos fichajes, ¿no? Tenemos aquí a Corradi, a Armando, a Arteta, el entrenador del Arsenal, aquel año había fichado por la Real Sociedad, que se había criado en esa cantera, Silviño, Mingo, Ito, Colsa, mítico Colsa, mítico Madrid, el calvo mítico del Mallorca, Milosevic, este ha jugado en media liga, entre los equipos de la liga ha jugado Milosevic, no sé si hay algún equipo que no haya jugado Milosevic, Luchín, vale, por eso no estaba en el Zaragoza, porque estaba ya en el Atlético de Madrid, ahí lo tenemos. Aquí vemos a Samuel Eto'o con el FC Barcelona y a Michael Owen, serían los Bombers, ¿no? De aquel año, los 2 megafichajes del año. Especial mención a Carlos Kameni, tenemos aquí al portero camerunés Carlos Kameni, de mi español, brutal, y a Oliveira, buen jugador brasileño, acabó luego en el Milan. Salva, ¿qué más tenemos? Amoroso, Corrales, Cazorlita, joder, la rookie de Cazorla, aquí lo tenemos con el Villarreal, jovencísimo, y Macucula, este luego acabó en el Nàstic de Tarragona, brutal, jugador de Angola. Woodbait, que se metió 2 goles en propia en su debut. Y qué más nombres, Westerveld, que este vino de la Real Sociedad, Zapater, leyenda absoluta de Zaragoza, Ricky, con ese pelo muy gracioso, y Rubén Castro, ¿no? Este luego la lió o algo, ¿no? Estuvo procesado por algo, no recuerdo bien ahora. Gavi, ¿no? Aquella temporada se fue al Getafe, Guachope, jugador hondureño, diría, Manchef, y nada. Las últimas cartas del álbum son estas, que son las mega fichajes, y como vemos un poco, pues lo mejor de cada casa, ¿no? Vemos que el precio de los fichajes tampoco era tan flipado como ahora, 12 millones por un Owen, que es Balón de Oro, pues razonable, 25 por Samuel, que fue un fraude, pero bueno, razonable. 3 millones costó Forlán, leyenda absoluta, 24 costó Eto'o. A día de hoy el mercado está infladísimo, la puta inflación se han flipado, y yo creo que la culpa un poco es de los petrodólares y de los clubes estado, que estoy en contra. Incluso en las cartas, ¿no? Mira cuánto valía pedir una ficha a Panini para acabarlas, 10 céntimos más 60 de gastos de envío. A día de hoy, ¿qué te cuesta? ¿1 eurito? Pero nada, en fin, es mi colección favorita y lo será por siempre por esta cartita. Vamos con el sorteo, espero que hayáis llegado todos hasta aquí.
y os hayáis comido el vídeo entero, que así me dais visibilidad. El pueblo ha hablado, y como el pueblo ha hablado, ha dicho que, bueno, 80 cartitas de stickers de FIFA 365 de este año, mis repetidas, aquí las tenéis, dadle un ojillo. Mira, Rodrigo Mora, una rookie, y de Tops UEFA Champions League. Lo de siempre, chavales, lo de siempre, familia, estar suscrito al canal y comentar en este vídeo Mamadou Diarra Goat, ya es un clásico esto. Y de propina os dejo estas dos cartitas, Nico Williams y Lamine Yamal. Tenéis hasta el sábado para participar. Y nada, aprovecho de decir que el sábado haremos un directo anunciando el ganador con la aplicación esta hecha a las suertes, y también haremos un directo charlando de cosas con un youtuber, su cinefilia se llama, así que va a estar interesante el sábado. Si no tenéis mejor cosa que hacer, ya os aviso que habrá directo. Venga familia, un abrazo muy fuerte, chao chao, feliz Día de Reyes.